Buenas tardes, familia de Sanidad de las Naciones. Hoy es mi turno de hacer la apertura. Realmente no sabía qué decir, así que agarré la Biblia de mi teléfono, abrí la aplicación de la Biblia y me fijé en los versículos del día, los versículos recomendados. Y cuando lo leí, quise entrar para ver la historia completa, para más o menos entrar en contexto. Y la verdad que me llamó mucho la atención este versículo, que ya lo había escuchado varias veces, pero pude sacar algo para poder compartírselo con ustedes. Este versículo es Juan capítulo 8, versículo 11, donde comienza diciendo el capítulo que Jesús había ido al monte de los olivos, pero en la mañana había regresado al templo donde se reunió con una multitud de personas, donde él les predicaba, donde él les enseñaba. Pero de pronto se habían acercado unos fariseos con una mujer donde la maltrataban, la traían a la fuerza y donde la arrojaron en medio de todos, comentándole a Jesús que la habían encontrado en el acto de cometiendo adulterio. Evidentemente, al haberla encontrado en este acto de adulterio, es claro que ella había pecado, que estaba yendo en contra de las leyes de Dios y no había nada que hacer para suavizar un poco esta situación. Realmente la habían encontrado cometiendo este acto, porque así lo calificó el Señor. Más adelante, en el versículo 5 y 6, dice: la ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Tenían realmente razón. No había otra más que apedrearla, según las leyes de Moisés. Pero ¿por qué directamente no lo hicieron y fueron a Jesús? En el versículo dice que querían tenderle una trampa. Justo en ese tiempo se estaba poniendo en duda si Jesús era o no realmente el Mesías. Entonces querían hacerle, como decimos, hacerle pisar el palito a Jesús. Pero lo que hizo Jesús llama la atención porque los ignoró y agachó su mirada y dice que estaba escribiendo en el polvo. Pónganse en ese tiempo, imagínense a todas las personas acusando a esa mujer que estaba tirada en medio de todos, y donde Jesús luego dio por terminado el caso. No se unió a estos fariseos a querer acusarla, a querer apedrearla, sino que se agachó y se puso a escribir en el piso. Pero en el versículo 7 al 9 dice esto: como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Jesús en este momento presentó los requisitos para ser jueces, los cuales es algo que necesitamos todos. Yo no sé vos, pero yo en ese momento me sentiría totalmente avergonzado. Dice la Biblia que los ancianos se retiraron primero. Yo interpreto esto como que los ancianos tenían más vida, entonces fue mayor el peso de esta palabra para ellos que a los jóvenes. Entonces ellos fueron los que se retiraron primero y luego se fueron retirando los jóvenes, hasta quedar solamente Jesús y la mujer, dice la Biblia. Cosa que podamos interpretar que Jesús tenía todo el derecho para agarrar y apedrear a esta mujer, porque realmente se lo merecía según la ley de Moisés. En el versículo 10 y 11 dice lo siguiente: entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Como dijimos, esta mujer era totalmente culpable por lo que había hecho, cometer un acto de adulterio. Y encima fue vista, fue observada por estas personas que fueron las que la expusieron delante de Jesús. Y Jesús lo que hizo fue dejarla ir, no la apedreó. Entonces, ¿será que Jesús es como que anuló esta ley de Moisés? Déjame decirte que Jesús puso su cruz delante de ella. Él vino para pagar su pecado, para pagar el tuyo y para pagar los míos. Él vino al mundo para salvarnos. Somos muchos los que creemos que con un pecado nos estamos alejando de Dios, que estamos perdiendo la salvación y que no vamos a ser perdonados. Pero déjame decirte, familia Sanidad de las Naciones, que tengo una noticia muy buena para todos.
Uno no se pierde por ser asesino, ladrón o mentiroso, o en este caso por cometer adulterio. Jesús a esta mujer, con todo el derecho de tener que haberla apedreado según la ley de Moisés, Él no lo hizo, sino que decidió implantar el perdón por medio de la gracia, porque Él vino con un propósito. Él vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Yo te aliento a que si vos tenés un peso, si vos tenés una carga, puedas soltársela a Dios, pueda confesárselo libremente, y vas a sentir el amor y vas a sentir una experiencia que se llevó esta mujer, más allá de que Jesús la dejó de ir. Ella se llevó una experiencia que seguramente esa experiencia la habrá impactado en su vida y seguramente la habrá hecho cambiar. De esta manera es como trabaja Jesús. Toma a las personas más menospreciadas, a las personas que más bajo caen, para ser ejemplo para otras personas, como en este caso es ejemplo para nosotros. Nosotros podemos tomarnos de este ejemplo y seguir esto. Si muchas veces te pasa que has pecado y te sentís muy lejos de Dios, Dios siempre está a tu lado. Lo único que Él quiere es que vos le confieses tus pecados y que vos puedas nuevamente acercarte hacia Él. Él tiene muchísimo amor para derramarte. Tanto así que dio su vida en la cruz por vos. No hagas que todo eso haya sido en vano. Hacelo valer. Dios te ama. No dejes que un pecado te aleje totalmente de su camino. Espero que les haya gustado y los dejo con estas preciosas alabanzas que siguen a continuación. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Por lo que veo, sí, sí. No viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo. Todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren,
fueras. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Exáltalo. Todo el que tenga un Dios poderoso de un grito de júbilo. Dígalo conmigo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Un grito de júbilo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Usa tus palmas. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Y conmigo así. Grande, fuerte es nuestro Dios. Y grande, fuerte es nuestro Dios. Y los saltando. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Voces de júbilo. Una vez más. Grande, fuerte es nuestro Dios. Y grande, fuerte es nuestro Dios. Como un estruendo de júbilo. Y grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Bendiciones hermanos, ahora vamos a pasar a compartir la palabra del Señor. Para quienes no me conocen, mi nombre es Daniel Elguero. Y hoy quiero hablarles de un tema que el Señor puso en mi corazón
hará una semana largo, pero no me lo terminé de confirmar hasta hace tan solo 2 días. Así que estuve por un proceso de búsqueda, porque también me hago responsable, me hago cargo de que no me gustaba el tema, no quería, porque me costaba, porque dije, Señor, no me voy a meter en esos temas, ¿por qué me mandas por estos caminos? Y yo estaba seguro que era el tema. Porque estamos viviendo tiempos, difíciles, tiempos violentos, tiempos revolucionarios, tiempos únicos, ya se habló de todo eso. Pero ahora estamos en una etapa diferente, porque las cosas van cambiando. Por ahí hay un poco más de libertades, por ahí un poco más de temores, hay otro poco más de sazón, de gente que está perdida, gente que no sabe para dónde agarrar, y también hay mucha gente que mira al cielo, hay mucha gente que no comprende. Creo que es un tiempo en que hace falta mucha, pero mucha fe. Es un tiempo en el que nosotros tenemos que prepararnos para lo que se viene, que muchas veces es incierto. Justamente por eso es que necesitamos fe. Y el Señor me decía, fe. Y yo buscaba otro tema, fe. Y a mí me faltaba fe para predicar. Así que decía, Señor, pero hay tanta gente que ha hablado de este tema, es como... Yo voy a hablar de este tema, me parece una palabra muy difícil para abordar. Y entonces empecé a tratar de leer, tratar de escuchar prédicas, a ver, informarme un poco más. Y me costaba y me pesaba. Y me di cuenta que el Señor lo que quería era que yo hable de mi fe. Pero no por hablar de mí, Daniel, yo la persona, sino de qué me enseñó en este tiempo. Para que ustedes también se identifiquen, conmigo. ¿De qué te enseñó la fe en este tiempo? En este tiempo que llevas como creyente. Para todos es diferente, pero todos necesitamos fe. Necesitamos creer, necesitamos saber que nuestro Dios está con nosotros, pero ahí llegan estos tiempos en que escuchamos una palabra de un lado, otra palabra de otro, y si no estamos haciendo las cosas, cuesta hacer las cosas bien en casa a veces. Se habló mucho de la búsqueda personal en el hogar, y es válido y está, y para algunos es una lucha más grande, otros la tenemos un poquito más fácil, otros la tienen ya desde antes. Pero en este momento todos estamos necesitando, estemos en las condiciones que estemos en la situación que estamos necesitando fe. Y entonces el Señor me llevó a que hoy hablemos acerca de... Yo por lo menos lo pude separar en 3 puntos importantes, en 3 grandes obstáculos para la fe. Y el primero sería nuestra naturaleza humana, y sabemos que también es pecaminosa, porque viene de una herencia de pecado. Y esta naturaleza por ahí nos complica el creer. Cuando el Señor vino a esta tierra, vino a los suyos y los suyos no le recibieron, dice la palabra. Entonces yo me acordé primeramente, ellos no creyeron en Jesús, aún teniéndolo enfrente. No lo estoy juzgando, simplemente estoy diciendo que sí, la primera vez lo juzgué a todo. Dije, ¿cómo no van a creer en Jesús? Pero un poco más uno va conociendo las escrituras y se va dando cuenta que no le tenían tan fácil. De repente que decís, el mismo Hijo de Dios está enfrente tuyo. Ellos tenían todas las creencias de Moisés y que el Mesías lo esperaban de otra forma. Pero hubo algo que fue un gran obstáculo, porque muchos sí creyeron, no es que todos no creyeron. Otros sí creyeron. La diferencia estaba en que el Señor entra en los corazones humildes. Y lo que pasaba acá era que había muchos fariseos, sobre todo, escribas, sacerdotes, gente que se jactaba mucho de orgullo, se estaban muy enaltecidos en su propia imagen por todo lo que conocían de la palabra. Entonces no quería que nadie les venga a enseñar, y mucho menos un hombre salido de Galilea, un hombre que andaba con los pecadores, un hombre que... Nazaret, ¿qué es eso? Ellos esperaban algo totalmente diferente. Entonces ese es el primer error, esperar ellos la revelación a su modo, no el modo que Dios quiere. Simplemente estaban confundidos, pero tampoco admitían su error. Entonces estaba empezando a entrar en este tema
de este obstáculo tan grande que tuvieron ellos. La falta de humildad. Yo busqué la definición de humildad y encontré esta definición que me gustó mucho, me pareció muy clara. Dice: humildad es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. Podría decirse que la humildad es la ausencia de soberbia. Es una característica propia de los sujetos modestos, que no se sienten más importantes o mejores que los demás, independientemente de cuán lejos hayan llegado en la vida. El Señor también dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces encontramos acá un obstáculo muy grande para la fe, para el creer en el Señor y en su palabra, que es el creernos autosuficientes. Por eso también el Señor dijo que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Ese es otro ejemplo que dio él. ¿Por qué? Pero hablaba no de porque tenga dinero, sino de porque generalmente el hombre, el ser humano, cuando es empoderado, se cree autosuficiente, se envalentona, se piensa que tiene... También pasa muchas veces con las etapas de la vida, las situaciones, la juventud. Muchas veces es más difícil en esa época escuchar de la palabra, sentarse a estudiar, buscar, porque nos creemos que nos podemos comer el mundo en la adolescencia, y la realidad es que el mundo nos puede comer de un momento a otro. Entonces el Señor vino a enseñar humildad, vino a trabajar en esos corazones, que son los que quisieron escuchar su palabra, que son los que quisieron escuchar sus revelaciones. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva siempre a buscar también nuestros placeres propios y a buscar la comodidad, que también es un obstáculo muy grande, está dentro de lo que es la naturaleza del ser humano. Hay muchas personas que he escuchado decir: bueno, vamos a darle una oportunidad a Dios. Y no, realmente lo que están haciendo es darle la oportunidad a su alma de no perderse. Dios no necesita oportunidades, Dios lo que quiere es que vos te acerques a Él. Eso lo entienden después. Pero es graciosa la forma en la que llegan pensando que le voy a hacer un favor a Dios. Bueno, por lo menos llegaron. A veces hay que ver cómo llegamos, y esto me hace acordar también de situaciones que por ahí mucha gente dice: yo antes tenía una buena posición, tenía esto, o tenía una buena familia, y bueno, no se estaban portando bien, evidentemente, que todo empezó para atrás, empezaron a perder todo, perdieron sus riquezas o perdieron su salud de golpe, y entonces a veces son modos que el Señor usa, como nos enseñó el pastor Esteban en prédicas atrás, de la humillación. ¡Wow! Fue fuerte esa palabra. La humillación nos enseña humildad, nos hace saber justamente eso, que no somos autosuficientes, que no estamos por encima de nadie, mucho menos por encima de Dios, que necesitamos de Dios. Cuanto más lo conocemos al Señor, tenemos que necesitar más de Él cada día. Sobre todo cuando nos van pasando cosas, cuando el Señor va respondiendo a nuestra vida, nos sentimos realmente que Él nos da una mano. Hay que darle la honra a Dios y seguir buscando de Él. No es decir, bueno, por ejemplo, una persona viene en busca de su milagro al Señor. Hay muchas personas que vienen buscando el milagro y no al Señor. Entonces acá pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que el Señor te dé ese milagro, pero también te lo dé como una forma de prueba, una forma de decir: bueno, ¿ahora qué vas a hacer? Me acordaba del paralítico que estaba en la puerta del templo. El Señor la palabra llega a él, recibe su milagro, y él tenía dos opciones. Estaba en la puerta del templo, esperando misericordia, y la recibió. Tranquilamente él podría haberse levantado e irse a la casa, o podría levantarse y entrar al reino, entrar al templo, entrar a disfrutar, entrar a gozar, porque el Señor quiere eso, quiere darte el milagro para que vos te quedes con Él. Él te quiere bendecir, pero Él quiere que lo ames, no quiere que ames el milagro. Por eso muchas veces el Señor no hacía milagros con intención, y yo también decía: pero ¿por qué no hacer un milagro enseguida y les mostrás las señales? Y decía: porque no van a creer. Porque de todos modos van a decir, como pasaba, que era brujería o que Belcebú estaba detrás de eso. ¡Wow! ¡Cuánto nivel de incredulidad! Cuando también está el orgullo de por medio, que es otro gran obstáculo de nuestra carne. Ahora, muchas veces el Señor nos tiene ahí en la prueba, como nosotros estamos buscando milagros,
y no nos lo da porque no nos conviene, porque a veces no estamos preparados para administrarlo. Entonces, a través de esta búsqueda de ese milagro, sin embargo, empezamos a conocer al Señor. Y llega un punto que debería llegar en la vida de todo cristiano, de que si el milagro no sucede, ¿qué pasa con nosotros? ¿Lo amamos igual al Señor? ¿Cómo estás en este momento con esto? Es difícil a veces separar, porque nosotros buscamos, por supuesto, el bienestar de parte del Señor, pero no siempre va a ser bienestar. Tiene que estar el amor por sobre el bienestar. También conocí bastante gente que ha recibido su milagro y no lo vimos más. El Señor a una persona que sanó le dijo, lo sanó y le dijo, y ahora guárdate y no peques más para que no te sobrevenga algo aún peor. Y esto me hace acordar a las personas que reciben la revelación, reciben el reino y llegan a un momento en que su vida se empieza a ordenar y se alejan de vuelta. Y ese alejarse de vuelta, ese es un mal mayor, porque el enemigo se aprovecha de los hijos caídos, de los hijos que se apartan. Y lo que hace es ensañarse justamente con ellos para que ya no vuelvan con el Señor, para que no se sientan dignos de volver con Él, que ese es el punto que vamos a dar a continuación, pero no me quiero adelantar. Por eso el Señor quiere que lo amemos a Él, y la palabra dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesitemos van a ser añadidas. Yo lo quiero leer ahora en Mateo 6:33. Dice, en la versión de la Nueva Traducción Viviente dice así: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. De todo lo demás. Y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Y esto me encantó, porque si bien yo conocía el versículo por otras versiones, esta versión me gusta porque da una lección sobre lección. Dice que les dará todo lo que necesiten. Y ahí es donde me quiero detener. No dice te va a dar todo lo que vos quieras. No dice te va a dar todo lo que le pidas. Y yo me puse a pensar, claro, si yo le pido algo que no necesito, no me lo va a dar. No solamente porque no lo necesito, sino porque quizás hasta me puede alejar de Él. Mucha gente, como les decía antes, se apartan por su milagro. Algunos reciben, por ejemplo, vienen al Señor con necesidad y quieren ordenar su vida y de repente consiguen trabajo, que es lo que estaban buscando, y después dicen, no, ahora tengo que trabajar. Entonces no tengo tiempo de servir al Señor, no tengo tiempo de volver a la iglesia. Entonces el Señor a veces nos pone a prueba con esos milagros que estamos buscando. Y a veces puede ser también la sanidad. Él nos sana y como les dije antes, algunos se sanan para servir, otros se sanan para disfrutar la vida, terrenal, por cierto. Dice que Él nos va a dar todo lo que necesitemos. Y a veces puede ser que ese milagro que estemos pidiendo no es algo que necesitamos. No es algo que nos beneficie, no es algo que nos va a ayudar a bien, a nuestro crecimiento, a nuestro caminar cristiano. Entonces cuando dice todo lo que necesiten, no dice todo lo que quieran. Por algo lo dice. El Señor sabe lo que nos conviene. Él está en nuestro futuro, como lo dije en la prédica anterior, me quedé enganchado con eso. Por eso que el milagro no tiene que ser más importante que el Señor que te da el milagro. Es como comerse la gallina de los huevos de oro. Pero no pensando en la forma interesada de los huevos de oro. Sino como decir, teniendo al Señor, tenemos todo. Eso es lo que quiere decir la palabra. Si le tengo a Él, lo tengo todo. Y todo lo que Él quiere añadir, bienvenido va a ser. Pero acá el objetivo no es ese. El objetivo es estar cerca del Señor. No es el objetivo llevarme mi milagro a mi casa. Como primer acto de fe que todos realizamos, quiero que llevarlos ahora a ese momento en que seguramente por lo menos la gran mayoría de ustedes pasaron por las aguas del bautismo. Yo me acuerdo que hacía un frío como hoy. Me acuerdo que era muy jovencito, tenía mis 12 años y me metí en el agua. Para cuando me tocó último, el agua se había enfriado, me congelé. Así que fue un acto de fe más potente todavía. Y me acuerdo que ese día lo que hice fue manifestar públicamente mi fe y en lo que creía y en lo que iba a caminar a partir de ese momento. Yo
Yo pensaba que salía del agua y, no sé, iba a ver el cielo y los ángeles y la paloma descendiendo. No sucedió. Simplemente yo lo que hice fue comprometer mi vida a seguirlo al Señor públicamente y declarándolo no solamente a los que estaban alrededor, sino sobre todo al reino espiritual. Y entonces, miren lo que dice en Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Ahí tenemos para buscar milagro de sobra. Tenemos las promesas del Señor. Esos milagros son para nosotros, pero tenemos que conocerlos, tenemos que meternos en la palabra a buscarlo y ver la forma principal, la forma más elemental de encontrar estos milagros en nuestra vida, estas promesas, de alcanzarlas, es primeramente a través de la obediencia, que la obediencia también es un acto de fe. Sin fe no podemos obedecer. ¿Para qué vamos a estar obedeciendo si no creemos en lo que hacemos? Cuando buscaba también la definición de fe, encontré el sinónimo confianza. Dice confianza, esperanza firme que una persona tiene de que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada. Y además apuntando a lo que nos convoca, dice, o que otra persona actúe como nosotros deseamos o como esperamos. Es una seguridad especialmente al emprender una acción difícil o comprometida. ¡Wow! ¿Y por qué me llamó tanto la atención esto de la confianza? Porque primero es un sinónimo de fe, como dije antes, pero necesitamos confianza. Hay muchas veces que la fe tiene que estar puesta en acción, si no, no llega a ningún lado. No es solamente decir yo creo y espero y me quedo en mi casa y nada más, y porque el Señor va a hacer por mí. El Señor va a hacer por mí, pero yo también tengo mi parte de fe. Tengo que demostrar al Señor que tengo fe, siguiendo lo que su palabra dice. Entonces, ¿qué pasa con esta confianza? A veces no está la confianza en el Señor. Sí está la fe, pero no la confianza en el Señor, porque dice la definición de confianza en que otra persona actúe como deseamos. Todos queremos ser bendecidos por el Señor, pero a veces hemos caído, como decía hoy en la apertura Luisito, hemos caído en un pecado y ya nos sentimos mal delante del Señor. Nos sentimos, el segundo punto que quiero tocar, es sentirnos indignos. Eso muchas veces desgasta nuestra fe, o la disminuye, o la apabulla si se quiere, porque no nos permite continuar con una relación con el Señor. Nos sentimos mal delante, es como si lo tomamos como una persona que le fallamos y entonces Él ya no le podemos pedir más nada porque no nos da la cara, como quien dice, como se dice popularmente. Tenemos hasta vergüenza, la culpa, es todo lo que el enemigo utiliza cuando un creyente cae, para tratar de aprovechar también de esa tajada y apartarnos. Entonces tenemos que ser inteligentes y nuevamente les digo, volver a la Escritura, porque la Escritura nos enseña cómo el Señor es con nosotros, no es como cualquier persona. Dice en Hebreos 4:14: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró, en otra versión dice traspasó, en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. En otra versión dice retengamos nuestra profesión. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que, y acabamos a lo que quiero llegar, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Esa gracia, cuando más la necesitemos, más la vamos a tener. Es todo lo contrario a lo que nosotros creemos a veces cuando pecamos.
O sea, si ofendemos decimos, bueno, ahora esta persona ya no va a querer hacerme ningún favor siquiera, porque ya le fallé. Y esto es totalmente lo contrario, porque habla de que, como decía Yamil el domingo, cuando hicimos la Santa Cena, que no nos apartemos cuando pecamos. Porque ella dijo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, que es también parte de la palabra. Y estamos en un tiempo de gracia, un tiempo que otras generaciones no han vivido, donde el Señor nos dice, entremos confiados a buscar de Él cuando nos sentamos mal. Cuando más le necesitemos, lo último que tenemos que hacer es apartarnos. Cuando más necesitamos el perdón de nuestros pecados, porque nos sentimos mal, porque hicimos algo que no debíamos, porque sabemos que le fallamos a Dios, es cuando debemos volver a Él justamente. No hay otro lugar. No hay otro. Dice que Él es nuestro sumo sacerdote, y acá quiero hacer un poquito hincapié en esta parte, porque para explicar lo que era el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote fue Aarón. Este sumo sacerdote está todo explicado perfectamente, si tienen ganas de buscarlo, es muy interesante. Yo quiero pasar un poquito por alto todos los detalles, pero es muy interesante leer Levíticos entre el 16 y el 21 capítulo, me refiero. Está totalmente todo detallado, cómo tenía que ser un sacerdote, cómo tenía que moverse, cómo tenía que actuar, cómo tenía que vestirse, cómo eran las vestiduras del sacerdote. Y es tremendo, pero en resumen es esto. El sumo sacerdote era un intermediario entre el pueblo y Dios. Pero ¿qué pasaba? El sumo sacerdote, Aarón, me refiero en este caso, era un hombre. Y tenía que ser un hombre paciente, decía, un hombre comprensivo, un hombre especial. No era un hombre cualquiera, era un hombre elegido por Dios. Solamente Dios podía darle esa posición, como lo hizo con Aarón. Y dice que el sumo sacerdote también se encargaba de realizar los sacrificios ante Dios para la expiación de los pecados del pueblo. Y miren cómo era esto. Él era el único que estaba autorizado a entrar en el tabernáculo, al lugar santísimo, entrar a ese lugar, a la presencia de Dios, solamente una vez al año, y el día de la expiación, que era una fiesta para el pueblo, por supuesto, porque todos eran perdonados de sus pecados. Sus pecados eran cubiertos, por la sangre del sacrificio de un animal que tenía que ser especialmente buscado, y era muy detallada la escritura en todo esto, de cómo tenía que ser un animal puro, perfecto, para el sacrificio. Entonces, cuando habla de que Jesús es nuestro sumo sacerdote, es tremendo, porque dice que Él estaba en los cielos, Él descendió de los cielos, para venir a ser nuestro sumo sacerdote. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Él venía de Dios y volvía a Dios. Otra diferencia grande es que Él no murió como los otros sumos sacerdotes. Él no era humano, Él no tenía pecados. Él era el sacerdote perfecto, pero a su vez Él era el sacrificio perfecto. El sacrificio que no solamente iba a cubrir los pecados, sino que los iba a borrar delante de la presencia del Señor. Y al resucitar y volver a los cielos, Él continúa intercediendo como buen sacerdote, sumo sacerdote, intercede y dice que el velo fue rasgado, que Él nos permite entrar a la presencia del Señor, entrar al trono del Señor, tener allí el oportuno socorro de misericordia, porque Él continúa intercediendo por nosotros, porque Él está vivo. Y Él es el último gran sumo sacerdote que tenemos nosotros. Nosotros somos sacerdotes, reyes y sacerdotes, pero Él es nuestro sumo sacerdote. Es quien hizo el sacrificio perfecto para que hoy tengamos acceso a este trono de la gracia. Entonces, si Él vino a esta tierra, dejó de ser Dios para venir a ser humano, para vivir en esta tierra. Y dice la palabra que Él conoce cada uno de los problemas que vamos a estar pasando nosotros, inclusive más, porque Él sufrió, cargó en la cruz todos nuestros pecados, cargó con todas nuestras maldiciones, cargó con todas nuestras enfermedades. No es un sumo sacerdote que no sabe lo que nos pasa, y es un sumo sacerdote que vino a morir por nosotros, y ahora está intercediendo a la diestra del Padre por nosotros. No es alguien de quien debamos correr, sino a quien debemos acudir. Es impresionante esta palabra, el poder que tiene. El que vive bajo la sombra
protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor: tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Tenemos que entrar confiados, así decía el salmista: mi Dios en quien confío, mi castillo y mi refugio. No tenemos que apartarnos, tenemos que ir a Él justamente. Entrar confiados a buscar misericordia y el oportuno socorro. Cuando nos veamos perdidos, cuando nos veamos en falta, es ponernos a cuenta y que Él vuelva a ser nuestro intercesor ante el Señor, ante nuestras faltas, que volvamos a estar bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso. Amén. Me encanta esta palabra, me encanta esta parte, este ejemplo de la Biblia, porque a veces creemos que, bueno, sí, Dios está allá, Dios no está acá. Y no, Dios estuvo acá, sin necesidad de haber estado, simplemente estuvo acá para que vos no puedas decir que Él no te conoce, no puedas decir que Él no te ama. Él quiere que todos seamos salvos. Por eso está allá intercediendo por nosotros, abriendo ese lugar santísimo para que tengamos acceso a la presencia del Señor. Y muchas veces lo despreciamos. Muchas veces no sabemos aprovecharlo. Muchas veces ni estamos interesados porque la naturaleza nos gana o porque el enemigo pone pensamientos que nos separan del Señor. Él vino a conciliarnos con el Señor. Y en este tiempo dice que Él está presto a que vayamos a buscar de su presencia, para que esa conciliación funcione, para que esa conciliación quite ese pecado que nos está molestando, que nos está separando. Nosotros estamos muertos en nuestros pecados. Y la muerte no era una muerte física, sino una muerte espiritual. Nuestro espíritu se iba al infierno, porque no había nada que nos vuelva a unir con el Señor. El pecado nos alejaba. Esa es la muerte, la separación del Señor. Y cuando Él dice que vino a traer vida, vida en abundancia, se refiere a esto, a que vino a conciliar, a buscar lo que se había perdido, dice su palabra. Fuertísimo. Él vino a los perdidos. Pero si nosotros no admitimos que estamos perdidos, no somos los perdidos que Él está buscando. Si nosotros creemos que somos autosuficientes, creemos que no necesitamos perdón, nos estamos condenando. Nos estamos condenando. Otro obstáculo grande que podemos encontrar para nuestra fe, es el tercer punto que quiero tocar, es la tribulación. Y quizás esto nos toque muy de cerca porque hay muchas personas en este tiempo que están muy atribuladas. La tribulación son las pruebas, son los problemas que causan desánimo y muchas veces nos hacen flaquear en nuestra fe. Quiero invitarlos a leer Hebreos 11:1. Dice esta definición que muchos hemos aprendido, pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la traducción viviente dice: la fe es la confianza. Miren cómo pone de vuelta este sinónimo. La confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. ¡Wow! Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y a continuación, en este capítulo de Hebreos 11, empieza a nombrar grandes ejemplos de fe. Pero me quiero detener en el versículo 6, porque esto es un detalle no menor. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo podemos ir a buscar de un Dios sin fe? El Señor se da cuenta cuando somos sinceros, cuando no somos sinceros, cuando lo buscamos de corazón y cuando creemos en Él también. La incredulidad es el peor de los pecados que podemos cometer. Evidencias hay de sobra en la palabra, y Romanos 10:17 dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Como les venía diciendo antes, casi anticipando este momento, leer la palabra nos llena de fe, nos hace recordar. Por eso el Señor le dijo a Josué, un hombre de fe, que lleve la palabra, que medite en ella día y noche. A un hombre de fe se lo dijo. Imagínense cuánto más a los que estamos faltos de fe. La palabra nos fortalece. La palabra habla del poder de Dios. Cuando nosotros lo creemos, nuestro espíritu lo cree, en el mundo espiritual tiene un alto impacto.
tienen una fuerza diferente cuando nosotros estamos llenos de fe. El reino de las tinieblas tiembla. Ahora cuando nosotros vamos y falta fe en nuestras declaraciones, falta fe en nuestra palabra, falta fe en nuestras acciones. Las acciones. La fe sin obras está muerta, dice la palabra. Los quiero invitar a leer Hechos 14:22. Dice: confirmados los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por si no lo escucharon bien. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto lo dijo Pablo, y no lo dijo por decir, no lo dijo para enseñar. Lo dijo porque los discípulos estaban desanimados, había sucedido algo grave, algo feo. Habían ido a predicar y habían sido corridos a pedradas, dice la palabra. Los habían apedrado. No les creyeron, no solamente que no les creyeron, sino que los maltrataban y los echaron. Y estaban desanimados. Imagínense si ustedes van en el nombre de Dios, porque Dios los mandó, pero los mandó literalmente. Jesús los mandó a eso, a ese llamado. Y recibieron piedras de premio. Durísimo. Pero Pablo está diciendo que necesitamos tribulaciones para entrar en el reino de Dios. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que estas tribulaciones nos van a hacer crecer en lo espiritual. Quizás en lo humano, en lo natural, alguien te ve, un vecino, un ateo, un incrédulo completamente, alguien que no cree en el Señor. Y ahora, si vos estás loco, sí, es lo más probable que te digan que estás loco. Pero él no va a entender de tu crecimiento. El Señor es el mayor ejemplo de tribulación. Un sacrificio en la cruz, totalmente injusto, por alguien que no pecó. Alguien libre de pecados, el único libre de pecados que pasó esta tierra. Pero él tenía un propósito mayor. Si él no hubiera hecho eso, nosotros no seríamos libres. Yo siempre pensaba, ¿cómo permitieron? Si yo hubiera estado ahí, no hubiera podido hacer nada. Él vino a eso. Él tenía claro su propósito. Y puso su propósito, puso a Dios, su Padre, por sobre su sacrificio. Porque sabía que eso iba a ser la voluntad del Padre, no su voluntad. Y eso es un ejemplo más que grande de humildad, de humillación y de fe. En 1 Pedro 1:7 dice: la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Nuestra fe tiene que ser probada. Nuestra fe, ¿de qué sirve si la tenemos guardada? ¿De qué sirve si no tiene obras, si no hay obras, si no se manifiesta? Cuando hay una persona de fe, ¿nunca les pasó de encontrar una persona que dice, wow, yo lo veo y hasta te contagia? La fe es algo que se transmite. Se transmite, es un testimonio si vos sos una persona de fe. Es un testimonio vivo. Hay personas que vos las sentís orar con una autoridad, y eso es fe también. Es conocimiento de la palabra. Es una persona que ha vivido. Si por ahí no tenemos ninguna experiencia para contar a nadie, ningún testimonio para dar, nos falta el respaldo del Señor, pareciera. ¿Y cómo lo vamos a tener si no tenemos ninguna tribulación, si no tenemos ninguna prueba? Si no, nuestra fe no fue puesta a prueba. Es necesario, dijo Pablo. Y en 1 Pedro dice, nuestra fe debe ser probada en calidad para nuestro crecimiento. Y esto también, que mencionaba recién, el dar testimonio. Una vez escuché una frase que nunca más me olvidé, muy fuerte, que dice que el que no da testimonio le está robando la honra a Dios. ¡Guau! Me quedé como, ¡oh! Y dije, tengo que anotar cada uno de mis testimonios para no olvidarme. Porque, ¿quién no tiene al menos un testimonio de lo que Dios hizo? Ya todos tenemos uno, que es la salvación. Cuando conocimos al Señor, esas transformaciones de vida,
cómo llegamos y cómo estamos. ¿Estamos viendo lo que Dios hace en nuestras vidas para poder dar testimonio? ¿Somos un testimonio en nuestro andar diario? El testimonio alimenta la fe de la gente que lo escucha y también nuestra fe. Cuando recordamos, en la antigüedad no existía la palabra de Dios, no existía la Biblia. Estoy hablando de tiempos de Génesis, tiempos de Éxodo. Muchos no tenían acceso a la lectura. Y la forma de dar fe para esas personas que no sabían leer era testimonios. Se daban testimonios de los padres a los hijos. Y cuando los padres a los hijos dejaron de darlo, hubo generaciones que dejaron de conocer, que dejaron de tener fe, que dejaron de creer. Y eso tenemos que tener muy en cuenta, el testimonio. Y cuando recordaba esto, les voy a contar un testimonio que, si bien no fue totalmente personal, lo viví como un testigo. Y si bien yo no tenía la fe necesaria, quizás, por eso no era mi testimonio, la fe de otra persona me llenó de fe. Yo solamente sabía que había que hacer obediencia, que la obediencia también es fe, lo dijimos antes. Y estoy hablando de cuando estábamos en el primer año de iglesia, en un ensayo de alabanza, porque el señor que tiene acá cantaba, junto a su esposa, Marina, quien la ve ahora danzando, cantaba. Y estaba también Samira en el grupo de alabanza. Y estábamos ensayando en un momento re lindo, todo. Y me llegó una llamada telefónica de esas que cuesta recibir, de esas que sorprenden. La llamada decía que el abuelo de ella estaba muy grave, que había caído internado de pronto, con muchos dolores, que no sabían qué era. Y era una persona muy grande, una persona de 87 años. Y Samira le dijo a Marina que tenía que ir a hablarle de Dios, porque capaz que no había más oportunidades. No sé qué veníamos cantando de fe en ese día o de qué veníamos haciendo, pero fue así espontáneo. Y nosotros estábamos prácticamente nuevitos, si bien conocíamos del Señor por el primer año de la iglesia, les estoy hablando, el caminar era diferente antes a lo que estamos aprendiendo a hacer ahora en el Señor. Y yo dije, obediencia es obediencia. Es verdad lo que dijo ella, tenemos que hacerlo. No porque yo me hayan pedido opinión, sino porque la tenía que acompañar a mi esposa, por supuesto. Y ella, como decía, como, ¿qué le digo? Como, ¿qué hago? Porque hay un pequeño detalle acá. Este buen hombre era una persona pero súper reservada en cuanto al diálogo. Era una persona de pocas palabras, como quien dice. Él nació en Checoslovaquia, tenía otra cultura bastante más compleja. Él vino a los 12 años de edad a este país, trayendo mucho de esa cultura que era el silencio. Nosotros los argentinos somos muy diferentes, ustedes no saben, nos abrazamos, que nos besamos. Este hombre no tenía problema, pero si mantenemos distancia mejor, era como esos abuelos que encima uno no sabe ni cómo entrarle. Yo me acuerdo cuando lo veía, le decía, hola Juan, ¿cómo anda? Bien, bien. Se terminó el diálogo. Y va a llover, usted que sabe, y yo trataba de sacar la charla como soy yo, pero no, me costaba un montón. Imagínense tener que hablarle de Dios. Y aparte de una situación en que él se encontraba, porque, como les decía, era grande, a veces tenía esos rivales de personas adultas mayores, se encontraba internado con dolores abdominales, nos enteramos cuando llegamos, pero no se entendía de qué era, así que no sabían cómo medicarlo, así que la estaba pasando muy mal. Y sumado a eso, trataban de darle algunos analgésicos, algunas cosas para que no sufra tanto el dolor, pero con cuidado, y no sabíamos si le hacían bien, si le hacían mal. Estaba la familia también muy complicada, el papá de Marina muy mal. Con ese cuadro, llegamos al sanatorio. Y bueno, oramos todo el camino, por supuesto, para que el Señor dé la oportunidad, para que dé ese momento. Y recuerdo que Marina se acercó a la cama, me dijo, abuelo, hola, ¿cómo estás? Acá ando, porque no iba a estar mal nunca. Realmente le podía doler todo, pero bien,
Fue una cuestión de cortar la charla quizás. Pero bien, acá, me quiero ir a casa, le decía. Y me dijo Marina que más o menos lo poco que intentó hablar, él estaba divagando, por ahí salía con temas que no podía lograr la atención. Y en el momento no se generaba el clima, encima estaba el papá de Marina ahí cerca, que como que a ella le daba un poco de vergüenza, que tenía que romper la vergüenza porque no sabía cuántas oportunidades más iba a tener este hombre de recibir la palabra. Y tal fue así que en un momento llegó hasta el punto y le dijo: abuelo, ¿vos creés en Jesús? Y él como que hizo foco. ¿Vos creés que Él te puede salvar? ¿Que Él te puede sanar? ¿Vos creés en Él como tu Salvador? Le hizo las preguntas a ver cómo continuaba esto. Y él dijo que sí. Algo que quizás ella no esperaba, yo la verdad que no. Yo estaba, como les digo, más por obediencia que por fe en ese momento, esperando que el Señor haga su milagro de arrebatar para su reino a esta persona que quizás nunca había escuchado, no sabíamos cómo era su historia exactamente respecto al Señor, porque tenemos muy poco diálogo, poco encuentro en el sentido de estas palabras, como le digo, es una persona muy difícil de entrar en verdad. Y él le dijo que sí, que quería que Jesús lo sane. Los médicos habían dicho que no, primero que no sabían qué tenía, y después cuando más o menos supieron que tenía, dijeron: hay que operarlo, pero no hay nada que hacer, porque tampoco iba a resistir a la operación. Si bien tampoco estaba muy seguro de lo que iban a hacer, porque el diagnóstico era medio difuso, nosotros vimos la confusión que tenían. Llegó un momento en que dijeron: lo que podamos hacer le va a hacer más daño que beneficio, por tanto no hay mucho que hacer, hay que esperar. Y el abuelo Marina había pedido, el abuelo Juan dijo que quería irse de ahí, que quería volver, que quería que Jesús lo sane. Bueno, pero dentro de lo que se podía, animé a Marina diciendo: bueno, él tiene su fe, él quiso creer. Y era difícil también animarla a ella y sostenerla. Pero bueno, seguimos orando. Me acuerdo que volvimos a casa y seguimos poniendo oración porque estaba internado. De repente, al otro día nos enteramos que le dan el alta. Nos resultó muy, muy extraño. Pero sí, le dieron el alta y estuvo unos días más fuera del hospital. Se sentía bien. Era muy sorprendente. Pero no duró mucho esa sorpresa, habrá durado tan solo un par de días. Y nuevamente llegó el llamado de que había caído, de que estaba mal, de que no sentía nada porque estaba medicado, pero que ya estaba en los últimos segundos. Y la oración fue que no sufra. Confiamos en que el Señor ya había llegado a su vida. Que no sufra. Y no terminó Marina de orar eso, que llegó la enfermedad dando la noticia. Y bueno, pasa lo que pasa siempre. En el momento del velorio uno empieza a meditar, a pensar. Y lo que nos abundó a nosotros fue la paz. Y esa es la señal del Señor. Esa es la señal de que habíamos hecho lo que teníamos que hacer, no solamente para nuestra paz, sino porque en ese mismo momento yo le dije: Marina, ¿vos te diste cuenta de lo que pasó? Tu abuelo recibió su milagro. El Señor regaló unos días, de repente sin sufrimiento, fuera de ese hospital, que es lo que Él quería. Y eso es una confirmación. El abuelo Juan está con el Señor. Para mí fue una lección muy grande, porque realmente yo no sentía que... Bueno, yo no era el partido, yo estaba como testigo, les digo, en esta situación, pero me costaba mucho creer que el abuelo reciba. Es una persona, como les digo, a veces en los familiares es más difícil todavía hablar de Dios. Y más a este abuelo que tenía esos divagues de abuelo, de persona adulta, que estaba pasándola muy mal, que recibía medicación fuerte quizás para los dolores, que a veces perjudica todavía más su noción de la realidad. Pero aprendimos que cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, la hablamos al Espíritu.
Le hablamos al espíritu de la persona. Y el Señor dijo también que en su nombre haremos proezas aún mayores que las que Él hizo. Yo cuando escuchaba esto de las proezas mayores decía, ¿qué podemos hacer más que resucitar? Como decía Jesús. Y la salvación del alma. Yo entendí que en 2 minutos salvamos una eternidad. Salvamos. No me quiero llevar. El Señor salvó una eternidad, perdón. En 2 minutos de una vida de 87 años. ¿Qué son 2 minutos de 87 años? Son lo mismo que 87 años en una eternidad. Eso es un milagro. Eso es una eternidad con el Señor. Esa es gracia. Eso es fe. La fe lleva a la gracia. Para terminar quiero leer 1 de Juan 5:4, que dice: pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad, y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Él está a la puerta y llama. Él no se esconde. Él no espera solamente que lo busquemos. Él está. Pero nos da el acto de fe nuestro de buscarlo, creyendo que Él es el Dios de la salvación. Por último, para concluir, vino a mi mente recordar de cuántas veces, viajando en situaciones difíciles, climas adversos, posibles problemas con clientes, en el viaje, en mi intimidad, poner una alabanza, poner una adoración que confiese con nuestra boca la palabra de Dios. ¡Wow! Nos empodera de fe, nos anima a creer, tanto como un testimonio, tanto como leer la palabra de Dios. Las alabanzas y las adoraciones, atendiendo a sus letras, como decía también en prédicas anteriores Marina justamente. Confesamos con nuestra boca, alimentamos nuestro espíritu. Por eso quiero dejarlos ahora al final con una adoración que me tocó el corazón, y quiero que meditemos en esta palabra para ver si realmente estas palabras las podemos poner en nuestra boca con fe, y que el Señor nos renueve en este tiempo, que nuestra fe sea renovada como al principio, cuando nos bautizamos y dijimos que creemos que el Señor Jesús es nuestro Salvador. El Señor los bendiga. En momentos de dolor, cuando hay duda y confusión,
Quiero que mi fe sea más grande que cualquier canción. Y aún en mis debilidades creo en ti. Santo, que vida nueva das. Creo es un sacrificio, creo que la muerte venció, creo que ha resucitado y que volverá otra vez. Que volverá otra vez. Hermanos, espero que les haya gustado la reunión de hoy. En este momento vamos a orar por las ofrendas y los diezmos, ¿sí? Y para que el Señor pueda trabajar en nosotros esta semana con la palabra que Dios ha soltado en esta noche. Padre amado, te doy gracias, Señor, por este medio por el cual podemos comunicarnos, Señor, aún estando distanciados, Señor. Podemos conectarnos, Señor, y estar todos en un mismo sentir, Señor. Te pido que tú estés bendiciendo a cada una de estas personas, Señor, que hoy se están conectando, Señor, que van tomando, Señor, esta palabra, Señor, que tú nos has dado en el día de hoy, Señor. Te pido que tú los bendigas, Señor, que tú multipliques todo lo que tengan, Señor, que tú estés dando pan, Señor, al necesitado, Señor, que tú estés dando trabajo, Señor, a aquellas personas que en este momento por esta pandemia no lo están teniendo, Señor. Te pido que tú habilites todos los canales, Señor, para que las bendiciones, Señor, puedan llegar, Señor, a estas personas, Señor. Bendice estos diezmos, Señor. Bendice estas ofrendas, Señor, que estas humildes personas han preparado para ti, Señor, alabándote, Señor, de esta forma, Señor. Te entrego, Señor, sus vidas, Señor, sus familias, Señor, en tus manos, Señor. Te pido que tú los bendigas, Señor, y que tú los prosperes, Señor, de ahora en más, Señor. Te doy gracias, Señor, por todo el proceso que tú nos haces pasar, Señor, porque de ellos aprendemos, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, a todas aquellas personas que están trabajando detrás de esto, Señor, para que las reuniones sigan funcionando, Señor. Bendice a cada uno de ellos, Señor. Te pido que tú trabajes, Señor, en sus vidas, Señor, que tú los bendigas, Señor, que tú multipliques el tiempo invertido, Señor, porque todo va sumando en el cielo, Señor. Lo entrego en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los esperamos a todos en la próxima reunión, el domingo a las 19 horas.